Parashat Miketz es una de las secciones de la Torá en la cual encontramos más implicaciones de contexto profético, es decir, en las cuales veremos eventos que se repetirán una y otra vez en toda la historia de Israel. En otras ocasiones hemos comentado en ese sentido, en sentido profético, la Parashat Miketz. Pero en esta ocasión quiero responder ciertas preguntas que todo lector, por muy simple que sea, se hace en esa parasha. Hay varias preguntas, varias incógnitas que quedan en la mente del lector cuando lee la historia de Yosef, la sección que está recopilada o marcada en la Parashat Miketz. La primera pregunta, la más difícil de comprender, es ¿por qué Yosef no contactó a su padre durante todo el tiempo que estuvo en Egipto? Otra pregunta similar en dificultad es ¿por qué después del reencuentro familiar Yosef no comenta con su padre los eventos ocurridos, la realidad que sus hermanos fueron los causantes de la venta de Yosef a Egipto? Por supuesto, hay otras preguntas que quizás podremos responder en esta ocasión, y una de ellas es ¿por qué los hermanos no reconocieron a Yosef? ¿Acaso puede un hermano olvidar la apariencia de su hermano? Tiene que haber alguna conexión física, alguna reacción corporal que haga memoria de Yosef cuando tenía 17 años. ¿Por qué no lo reconocieron? Vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas. La primera pregunta, dijimos, es ¿por qué Yosef no contactó con su padre en el tiempo que estuvo en Egipto? Y la pregunta es muy obvia, es razonable, porque Yosef no pasó todo su tiempo como esclavo o preso en Egipto, sino que estuvo sirviendo en la casa de Potifar como el líder del servicio. O sea, tenía la posibilidad de contactar a su padre, inclusive después, sabemos, llegó a ser el segundo hombre a mando de Egipto. ¿Por qué no contactó a su padre? ¿Por qué esperó prácticamente casi 20 años para contactar a su padre? La relación entre Yosef y su padre era muy buena, nos dice la Torá. Israel ahav et Yosef mikol banav. Israel amaba a Yosef más que a sus otros hermanos. Y cuando Jacob se entera de la ausencia de Yosef, aparentemente la muerte, según el informe de sus hermanos, dice que hizo duelo por mucho tiempo. Es una relación indudablemente buena entre el padre y el hijo. Lo que sucede es que muchas veces el lector supone, cuando lee el texto, que los personajes conocen toda la historia, como la conoce el lector. Y la realidad no es esta. La realidad es que, desde el punto de vista de Yosef, él no sabía que su padre había sido engañado por sus hermanos. Por lo tanto, Jacob en realidad no sabía que Yosef estaba vivo. Jacob pensaba que Yosef había muerto. Sin embargo, Yosef pudo pensar que su padre sabía que él estaba vivo, porque lo último que supo Yosef es que fue vendido. Ahora, hay algo más interesante que nos hará comprender la razón por la que Yosef no contactó a su padre. La Torá nos narra los últimos eventos en la vida de Yosef antes de ser trasladado, vendido a Egipto. Nos dice el texto que Yosef había tenido un sueño en el cual habían 11 estrellas, el sol, la luna, y todos ellos se postraron ante Yosef. Sus hermanos obviamente
se molestaron con el sueño, pero es interesante que la Torá resalta la actitud o la reacción de su padre ante el sueño de Yosef. ¿Cómo es posible que yo, tu madre y tus hermanos nos postremos ante ti? Seguido a esto, o sea, su padre lo regaña, Jacob regaña a Yosef, lo reprende, y después de esto, ¿qué nos dice el texto de la Torá? Jacob sabe que sus hermanos desean el mal para Yosef, saben que odian, desprecian a Yosef por los sueños. Sin embargo, el texto nos dice que Jacob envía a Yosef a ver a sus hermanos, para que les traiga informes de la conducta de sus hermanos. ¿Qué pensaría Yosef? Padre, ¿cómo es que me envías a los que me desean el mal? Pero Yosef, dice el texto, heme aquí, Yosef cumplió la orden de su padre, se dirige a sus hermanos. ¿Y a dónde se dirige? Dice el texto, Jacob envió a Yosef a Shechem. Recordamos qué ocurrió en Shechem en secciones anteriores de la Torá. Shechem realmente no es el lugar más apropiado para un hijo de Jacob, y menos para un joven como Yosef. Shechem fue el lugar donde Shimón y Leví hicieron desastres. Por lo tanto, Jacob tuvo que huir de ese lugar. Shechem no es el lugar más apropiado para un joven hebreo. Todo esto es la imagen que la Torá nos indica que pudo estar en la mente de Yosef. Mi padre me amonesta por el sueño que tuve. Aparentemente para Jacob no era una realidad que él, su esposa Rachel, sus hijos, sus 11 hijos se postraran ante Yosef. Eso es lo que le transmite Jacob a Yosef. Y luego, no solamente Jacob envía a Yosef con sus hermanos, precisamente los que lo odian, sino que además lo envía a Shechem, un lugar no muy positivo, no muy agradable para un hebreo. Estas son las últimas experiencias que la Torá nos indica que tuvo Yosef antes de ser vendido a Egipto. Por lo tanto, desde el punto de vista de Yosef, y esto es realmente lo que el lector debe apreciar para comprender la razón por que Yosef no contactó a su padre, es que el padre envió a Yosef después de reprenderlo. Yosef no tiene la menor idea de que su padre cree que él está muerto, o sea, de que Yosef está muerto, porque los hermanos de Yosef planearon entregarlo en manos de comerciantes de Egipto, comerciantes que iban a Egipto. Yosef no sabe que sus hermanos han engañado a su padre diciéndoles que Yosef, o insinuando que Yosef está muerto. Por lo tanto, Yosef pudo bien suponer, de acuerdo a la información que nos da la Torá, de que su padre también estuvo involucrado en la venta de Yosef, en hacer desaparecer a Yosef del contexto de la nación de Israel, de la naciente de la próxima generación como líder. Porque repito, Yosef tuvo un sueño, el último sueño de Yosef, y sin embargo su padre lo reprendió. Y le dice, tu madre y tus hermanos se postrarán ante ti. En otras palabras, Yosef pudo comprender que su padre le decía, no, tú no eres el líder de tus hermanos, tú no eres el líder de la próxima generación. El contexto está en la Torá. Yosef pudo haber razonado en base a la historia de Abraham. Abraham se casó con más de dos mujeres. Sará, después tuvo un hijo con Agar, y después tuvo otras concubinas. Y el texto de la Torá nos dice que Isaac fue el elegido, el hijo de Sará, pero a Ismael y a sus otros hijos, con todas las concubinas, los envió lejos de Isaac. Yosef puede comprender que lo mismo está sucediendo con él. Los hijos preferidos son los hijos de Lea, los hijos de Silpa, los hijos de Bilhá, los hijos de Rachel, pueden ser enviados lejos
Según el texto de la Torá, Yosef se entera de que en realidad su padre pensaba que él estaba muerto cuando Yehudá se lo informa a Yosef en la Parashat Vaigash, capítulo 44, verso 24. Yehudá le dice a Yosef que Jacob piensa que su hijo, es decir, Yosef, está muerto. Es seguido a esta información que nos dice el texto de la Torá que Yosef no pudo contenerse más y comenzó a llorar. En otras palabras, se hace claro o se debe hacer claro para el lector que Yosef se acaba de enterar, acaba de recibir una información que, de acuerdo al punto de vista de él, no podía concebir. Para Yosef, su padre pensaba que él estaba vivo y estaba en Egipto. ¿Por qué no lo vino a buscar? Sin embargo, se acaba de enterar Yosef por boca de Yehudá de que Jacob pensaba que Yosef estaba muerto. Y ahora todo tiene sentido. Ahora tiene sentido el por qué Jacob no vino a buscarme. Y esta realidad que estoy exponiendo, es decir, que Yosef pudo pensar que aún su padre estuvo detrás de este complot de enviar a Yosef lejos de la casa de su padre, está evidenciado en la Torah. Todo el tiempo que Yosef permaneció en Egipto pensó esto, y la evidencia está en los hijos de Yosef. ¿Qué nombre les pone Yosef a sus hijos? El primero es Menashe. ¿Por qué razón? Dice el texto de la Torá, porque Elohim me ha hecho olvidar todas mis penas y la casa de mi padre. Yosef reconoce, dice el texto de la Torá, que él debía de olvidar la casa de su padre. ¿Por qué razón? Obviamente, por la información que tiene Yosef. No es en base a la realidad, sino es en base a la información que Yosef presupone. Cuando nace Efraín, Yosef lo nombra fructífero, es decir, Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mis sufrimientos. En otras palabras, Yosef comienza una vida nueva en Egipto. ¿Qué nos revela todo esto? Nos revela, por supuesto, que ya, como ya dije, que Yosef pensaba que su padre había tomado lugar en este plan de hacer trasladar a Yosef lejos de sus hermanos, pero además nos revela algo más. En primer lugar, nos revela que Yosef no abandonó su identidad hebrea, porque a pesar de que Yosef obviamente debió aprender el idioma egipcio, se casó con una egipcia y una egipcia importante. Yosef nombra a sus hijos con nombres hebreos. Yosef no ha abandonado su identidad hebrea, lo cual es indicio de que Yosef no olvidó sus sueños. Yosef siguió pensando que él es el patriarca de la próxima generación. Yosef piensa que su padre está confundido. Yosef piensa que él sigue siendo el patriarca de esta naciente nación. La nación que traerá luz al resto de las naciones. La nación que enseñará tzedaká y mishpat, justicia y equidad para el resto de las naciones. Así que en realidad esta equivocada percepción o suposición de Yosef, pero justificada, como acabamos de explicar, es la que responde a nuestra primera pregunta: ¿por qué Yosef nunca contactó a su padre? Y a la vez esta respuesta nos indica la grandeza de Yosef. Yosef tenía el poder militar de ir tras sus hermanos y destruirlos, pero no lo hace. Esa es la grandeza de Yosef. Y esta pregunta nos responde a nuestra segunda pregunta: ¿por qué después
que Yosef se encuentra con sus hermanos y con su padre, ¿por qué no revela a su padre la realidad de los eventos? Que fue vendido por sus hermanos, que sus hermanos engañaron a su padre y que todo esto hizo que en su mente, para la mente de Yosef, pensara que su padre también quería deshacerse de él, quería enviarlo lejos de los hijos de Lea. Nos dice el texto que Yosef le dice a sus hermanos: no se preocupen, ustedes no me vendieron en realidad, sino que es un plan divino. Ahora Yosef comprende que todos los sufrimientos fueron por un propósito positivo. Este es salvaguardar la vida de la próxima generación, la cual estaría compuesta por los 12 hermanos y sus hijos. Decirle a Jacob, revelarle lo que sus hermanos le hicieron, de lo cual ahora ellos estaban obviamente arrepentidos, no sería positivo para Jacob ni para la naciente nación. Y la Torah evidencia de que en realidad Yosef no le contó a Jacob esta realidad, por el bien de Jacob, por el bien de la nación de Israel. Porque recordamos que en las bendiciones que Jacob da a sus 12 hijos, no declara una buena sentencia para Shimón y Leví en base a lo que ellos hicieron en Shechem para vengar el desprecio de Diná, de su hermana. Pero el texto no nos dice que en estas bendiciones Jacob declara algo negativo sobre los hermanos en razón de lo que le hicieron a Yosef. Porque en realidad Jacob nunca se enteró de esta realidad. Porque Yosef no reveló la realidad a Jacob. Repito una vez más. ¿Por qué razón? Por el bien de la nación de Israel. Para que los hijos no fuesen maldecidos por sus padres. Y esta maldición acarrease a futuras generaciones. Pero hay una segunda razón por la que Yosef no contó nada a su padre. Y esta razón está basada en lo que la Parashat Vayeshev nos comenta. Yosef desde pequeño no se guardaba nada para sí. Nos dice el texto que Yosef llevaba informes de la conducta de sus hermanos a su padre. De hecho, su padre lo enviaba, nos dice el texto, para que les trayese informes. Yosef no se guardaba nada para sí. Yosef contaba los sueños. Y todo esto trajo mal. Yosef se ganó la envidia de sus hermanos precisamente por no callar nada. Y ahora Yosef, al final de la historia, nos dice que no habla. Yosef aprendió su lección. Yosef, cuando vio a sus hermanos, no les dijo: yo soy Yosef, al que ustedes vendieron. Yosef aprendió su lección. Yosef aprendió que hay cosas que no se deben decir, que hay momentos en los cuales debemos callar y en el momento preciso hablar. Yosef aprendió que más hablan nuestras acciones que nuestras palabras. Hay una pregunta más sobre la cual podemos reflexionar, responderla porque es difícil de responderla y a la vez reflexionar sobre ella. ¿Por qué razón los hermanos no reconocieron a Yosef cuando se encuentran después de 20 años? Sin duda hay rasgos físicos, hay reacciones corporales que debieron de llamar la atención de los hermanos para con Yosef. Reconocer que Yosef, después de 20 años, sigue siendo su hermano. El color de piel, los ojos, la realidad es que no lo reconocieron porque la lógica se los impedía. La lógica no les permitía ver la realidad ante sus ojos. Un esclavo, una persona vendida a Egipto, jamás podía estar en la posición del segundo hombre a cargo en Egipto. Y además, si fuese Yosef, la lógica indica: Yosef, el segundo de Egipto, hace tiempo que nos hubiese enviado a matar, a desaparecer, así como nosotros hicimos con él. Muchas veces tenemos la verdad ante nuestros ojos
y no la sabemos reconocer. Lo mismo sucede en el contexto mesianista. Muchos se preguntan, ¿cuándo el Mashiach se manifestará? La realidad es que el Mashiach ya se manifestó y no lo vemos porque lo mismo que Yosef. Está muy claro ante nuestros ojos y nuestra lógica no nos deja ver la realidad. ¿Quién es el judío más conocido en el mundo entero? ¿Quién es el rabino cuya enseñanza ha sido más popularizada? ¿Quién es el medio a través del cual el Tanaj, la literatura sagrada de Israel, ha sido manifestada al mundo entero? ¿Quién es ese hebreo? Yoshua de Nazaret. Está tan claro ante nuestros ojos que no queremos ver la realidad. ¿Por qué no la vemos? Porque el Mashiach es como Yosef. ¿Quién es Yosef? ¿Puede un hebreo ser una de las personas más importantes del mundo? Es imposible. La lógica no nos lo permite comprender. Además, la lógica nos dice, si es un hebreo, ¿por qué todo ese potencial de sabiduría, ese potencial de sobresalir ante los demás, no lo lleva a cabo en la tierra de Israel? ¿Por qué en Egipto? ¿Por qué entre los gentiles sobresale y no dentro de sus hermanos? La lógica no nos lo permite comprender. La realidad es que sí. Yoshua de Nazaret es el judío más importante, más reconocido en el mundo entero y es declarado líder entre las naciones, trae beneficio entre las naciones y depende de sus hermanos, depende de los hijos de Israel que ese judío sea también nuestro líder. Se encuentra en el exilio por causa nuestra. Lo rechazamos, no quisimos su liderazgo y es por ello que se encuentra en Egipto. ¿Cómo lo regresamos de Egipto a Israel? Lo veremos en las próximas parashiot. Surge un nuevo faraón. Dice el texto que no conocía a Yosef. No dice el texto que no conocía a Safnat Paneach, sino que no conocía a Yosef. Es decir, olvidó que Yosef era un hebreo. Y quiso destruir precisamente al pueblo del hebreo. ¿Acaso esto no nos trae a nuestra mente el olvido del judaísmo de Yehoshua? La identidad judía de Yehoshua por parte de aquellos que lo recibieron, es decir, aquellos gentiles que percibieron en él puntos positivos, crecimiento espiritual para sus naciones, y al final, como el nuevo faraón, olvidó la identidad hebrea del Mashiach, del líder espiritual, y ¿qué hizo? Atacó a sus hermanos, atacó a la nación de Israel. ¿Acaso no nos viene a nuestra mente la Inquisición, el Holocausto? ¿De qué manera traemos al Mashiach, al líder espiritual, al líder por excelencia, al líder elegido divinamente? Vamos a ver en las próximas parashiot. Surge un nuevo líder, Moshe Rabbenu. Y Moshe, nos dice el texto de la Torá, que fue la persona que eligió llevar los huesos de Yosef. Pero vamos a ver que Moshe, así como Yosef, siguió siendo un líder en el exilio. Así como Yosef fue desechado de la tierra de Israel y gobernó en Egipto, de igual manera, Moshe no puede entrar en la tierra de Israel y queda finalmente como un líder en el exilio. Pero todo esto lo aclararemos en las próximas parashiot. Shabbat.